Grabando. ¿Cómo están mis estimados usuarios y estimadas usuarias? Mi nombre es José Martín Bron. Esta es la clase número 35. Les estoy hablando con respecto al socialismo biológico basado en un libro de mi autoría, gracias a Papá Dios, llamado El Cuerpo Social. La última clase les estuve hablando con respecto a las circunstancias que rodean un acto delictivo. Y la última vez les habíamos quedado en que íbamos a hablar con respecto al artículo 500, número 500, porque mis propuestas están insertas en lo que se denomina ahorita un acto jurídico, porque es una constitución que yo hice, que escribí, pues. Claro, basándome en la constitución del 1999, pero tuve que investigar con respecto a las constituciones anteriores a 1999. Y, e incluso me di cuenta de que muchas cosas de la constitución anterior a la de 99 tenían mejores cosas que la del mismo 99. Ese es algo igual que la ley del trabajo. La nueva ley del trabajo se le quitaron algunos beneficios a los obreros, a los trabajadores. Pequeño ejemplo sería eso de que a los vendedores de tiendas, o sea, los que están mucho tiempo parados, no solamente los vendedores, deberían de tener acceso a sillas mientras no estén atendiendo clientes. ¿Eso se cumple? No se cumple. Usted dirá, ¿y qué interesa eso? Bueno, eso atenta contra la salud de la persona. Y si tú sumas 1 millón de vendedores que pueda haber en Venezuela, que están todo el día parados, póngale usted que de eso el 30% comienza a sufrir de enfermedades de la circulación de la sangre, enfermedades de tensión, baja de tensión y otras cositas por ahí que le puede suceder cuando usted está mucho tiempo parado. Daños renales, daños hepáticos, daños en el colon, etcétera. Ahora, si usted tuviera la oportunidad, siendo ese tipo de persona que está en una tienda todo el día parado, y te da oportunidad por lo menos de sentarse, aunque sea cada 2 horas, usted aguantaría un poco mejor la situación. Es mucho pedir. Aparentemente para los que hicieron las leyes de trabajo era mucho pedir, eliminaron ese pedazo de la ley de trabajo. Como le estoy explicando, son pequeños detalles que cuando usted los suma hacen una gran diferencia. Es igual que vivir en pareja. Usted no conoce los detalles de la otra pareja hasta que vive con esa persona. Y cuando va sumando los detalles que a usted no le gusta es cuando comienzan los divorcios. Es algo parecido. Vamos entonces a continuar con eh, lo que estábamos hablando. Ahora, un momentico. Otro detalle, otro paréntesis que quería hacer era que hoy es 30 de agosto del año 2024. Y ayer, 29 de agosto, le hicieron un saboteo al sistema eléctrico nacional. Más o menos a 10 para las 5 de la madrugada. Ya yo estaba despierto. Como les expliqué, yo a veces hago estos videos o estudio o hago cualquier cosa a las 2 o 3 de la mañana. Para mí no hay horario ni fecha en el calendario. Pero yo que digo, llevándolo al sistema del socialismo biológico, es que sí, los edificios o las edificaciones fueran modernas, fueran autónomas, no importaría que quitaran la electricidad en el guri, porque todos los edificios tendrían su propio sistema de generación eléctrica, su propio sistema de generación de agua, o sea,
almacenamiento de agua, su propio sistema de gases para cocina, etcétera. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a seguir entonces. De la impunidad. Son causas de impunidad o excusas absolutorias los que hacen que un acto típico, antijurídico, imputable a un autor y culpable no se asocie pena alguna por razones de utilidad pública, es decir, por motivos de impunidad. O sea, esta es como una ventana abierta que yo dejo ahí, porque hay situaciones en que pueden requerir que haya una especie de impunidad por utilidad pública. Se entiende por inmunidad a la falta de castigo de algún delito. En la República Socialista y Bolivariana de Venezuela está prohibido rotundamente la práctica de la impunidad y por tanto incurre en delito tanto quienes la practiquen como quienes la permitan, la impulsen o la toleren. O sea, está prohibido, claro, usted me entenderá, estimado usuario y estimada usuaria, que esto así escrito de forma taxativa no existe en la ley venezolana. Yo lo estoy colocando aquí para que se sepa que debe existir una prohibición directa a la impunidad. Ok, sigo. No es punible quien comete un hecho no constitutivo de delito en la errónea suposición de que constituye delito. No se castiga el hecho jurídicamente lícito cometido bajo la convicción de ser delictivo, ni el hecho delictuoso provocado por la autoridad para obtener su represión. Queda el juez facultado en tales casos para adoptar medidas de seguridad. ¿Qué quiere decir este literal? Acuérdense que las constituciones tienen una forma de redacción, vamos a llamarle peculiares. Existen palabras, por decirle, que la mayoría de la gente en la cotidianidad no utiliza. Están, por ejemplo, los acápites, están los apartados, están los incisos, están los literales, están los numerales. Bueno, yo he colocado la Constitución, o sea, su forma, su estructura, de forma que nada más tenga títulos, subtítulos, literales y literales. ¿Por qué? Traté de simplificarla para que las personas que la vayan a redactar de nuevo o la vayan a acomodar o a remodelar o a reformar, pues como se dice jurídicamente, no pasen tanto trabajo. Y también para que el pueblo cuando la lea, si es que algún día la lee, tampoco se le haga tan difícil su entendimiento, su desglose. Lo que le llaman el exégesis, que le hablé la última vez. Entonces, ¿qué digo yo en este literal? Que si usted, estimado usuario, o usted, estimada usuaria, hace un acto que para usted es delictivo, pero que no es delictivo en forma real por la ley, usted no tiene por qué ser juzgado ni castigado de forma jurídica. Pero si viene una autoridad del gobierno y le hace provocaciones, lo empuja, lo insulta, X, lo que sea, y usted comete un delito por causa de esa autoridad, porque él quiere reprimirlo, pues, y entonces lo está provocando, el que puede ir preso o sancionado es esa autoridad. Porque usted está tranquilo, ¿verdad? Deje quieto el que está quieto, dice un dicho muy venezolano. Pero ¿cómo nos cubrimos las espaldas si no tenemos esa oportunidad dentro de la ley? Por eso que yo propongo este literal. Vamos a continuar. No es punible el amparo o encubrimiento de pareja o de parientes próximos o el que, en caso de agavillamiento, ampare o proporcione vivienda a un pariente cercano, pareja sentimental,
amigo íntimo o bienhechor, quedará exento de la pena. Ok, esto está más o menos escrito en la Constitución, o sea, en las leyes, pero no de esta manera. E incluso se le priva al amigo íntimo o bienhechor la oportunidad de encubrir o amparar a la pareja, a un pariente o a un amigo. Solamente dice que si usted, por ejemplo, es la pareja de alguien, ninguna ley le obliga a denunciarla o a delatar. Porque no extender eso un poquito más allá, a un pariente próximo o a un amigo. Vamos a dejar eso como una pregunta abierta. Sigamos. No es punible el sublevado que deponga las almas a la primera intimación de la autoridad pública, aunque hayan cometido otros delitos, el rebelde que se aparte de aquella revuelta o se retraiga de dichos actos a la primera intimación de la autoridad pública o por propia y espontánea deliberación. Las demás personas exentas de responsabilidad criminal lo están también de responsabilidades civiles. No es punible el que pruebe la verdad o notoriedad del hecho en la difamación en los casos en que la ley establece que quedará exento de pena. O sea, si yo difamo a alguien y yo coloco una prueba, a mí no tienen por qué sancionarme. En caso de ofensa recíproca, el juez podrá declarar a las partes o a algunas de ellas exento de toda pena. Por ejemplo, vamos a volver al ejemplo del vecino. Vamos a tratar de tomar un ejemplo ya conocido para que usted lo extrapole a su realidad. El vecino, los dos vecinos que se tienen rabia. Uno le dice a otro una ofensa y el otro le hace la contraofensa. Tú eres esto. Y el otro dice, tú eres aquello. Y el otro replica, tú también eres esto. Y el otro lo vuelve a replicar. O sea, cuando eso va a un juez, porque se quieren ir a las manos, llegó la policía, se formó el problema más grande, el juez ve esas acciones, o sea, sopesa las opiniones, lo que le dijo el uno, lo que le dijo el otro, cuál es la causa del problema, y puede dar una especie de tabla rasa. O sea, las ofensas recíprocas pueden declarar a las partes exento de pena. Como que yo le doy un golpe a usted y usted me da un golpe a mí, quedamos iguales, empatados, todo bien, cada quien para su casa. Es algo parecido. Vamos a seguir. Acuérdense que estamos hablando de la impunidad, ¿verdad? ¿Qué puede causar la impunidad? El artículo número 500. O sea, es para que no se sorprenda de las cosas que estoy diciendo, porque esta es como una ventana abierta que estoy dejando aquí para que pudiera existir algún grado de impunidad, no como la que hay aquí ahorita, ¿no? Claro. Estimado usuario y estimada usuaria, no quiero que me malinterpreten la intención, lo que llaman el espíritu del legislador. No es que esté proponiendo una impunidad total, sino que hay cosas que realmente no tienen por qué ser juzgadas. ¿Qué es lo que sucede en la sociedad moderna? Que las leyes fueron hechas principalmente por una especie de aparato represor. Usted lo debe saber. Este aparato represivo fue diseñado para reprimir al pueblo, no a los ricachones. Lo que le llaman a los pendejos, pues. ¿Quiénes son los que pagan cárcel? Los pendejos, los que no tienen dinero. Todo el mundo sabe eso. Vamos a seguir aplicando eso en el socialismo. Lo que el Che Guevara decía,
No se puede construir el socialismo con las mismas armas melladas del capitalismo. Más o menos así lo decía. Entonces hay que ir variando, mutando o modificando las leyes. No sé si me comprende. Entonces tiene que ir al espíritu del legislador, el por qué lo estoy haciendo así. Si usted no deja esa ventana abierta, van a seguir reprimiendo el pueblo de manera indiscriminada. Siempre tiene que haber la posibilidad de una válvula de escape. Así como la olla de presión tiene un huequito así en la parte de arriba. Cuando la presión es muy alta sale el vapor para que no explote. No es que se va a usar de manera completamente para todo el mundo, para Raquel y todo aquel. Tiene que ser discrecional, dependiendo de lo que el juez vea como causar. Vamos a seguir. No se aplicarán las penas previstas por violencia o resistencia a la autoridad o ultraje a las personas investidas de autoridad jurídica pública si y solo si el funcionario público ha provocado el hecho, excediendo los límites de sus atribuciones con actos arbitrarios o abusos de poder. Están exentos de pena los soldados reclutados por las fuerzas rebeldes. El que sin necesidad haya matado o inutilizado un animal ajeno, o al que haya cometido el hecho contra animales volátiles hallados dentro de su propio fundo en el momento de causar algún estrago o perjuicio. No producen acción las ofensas contenidas en los escritos presentados por las partes o sus representantes o en los discursos pronunciados por ellos en los estrados ante el juez durante el curso de un juicio. Se pena al que se inculpa a sí mismo falsamente de un delito, a menos que su declaración sea con el objeto de salvar a algún pariente cercano, a un amigo íntimo, a su pareja o a su bienhechor. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que alguien se echa la culpa de algo que hizo su mamá o su papá o su hija. Es una acusación falsa, ¿verdad? Me estoy echando la culpa yo de algo que hizo a otra persona, para que esa otra persona no pague cárcel, etc. Si se descubre que yo me hice esa culpabilidad, o sea, inculpación, por encubrir a mi pareja, a mi hija, a mi hermano, a mi tía, a mi mamá, a quien sea, que sea cercano, a mí no me pueden, ¿cómo se llama? Inculpar de forma penal. Si se descubre el hecho de que es falso, pues la cosa. No es que me va a meter una multa de 1.000.000 de kilos de dólares. No. Así como existe la posibilidad de que yo no tenga por qué ser sometido a la fuerza, a que yo delate a mi pareja, o delate a mi mamá, delate a mis hijos, etc. Lo mismo puede suceder en este caso. Vamos a dejar unos puntos suspensivos ahí para su reflexión. Mientras tanto vamos a ver entonces esta escultura. Esta es una escultura hecha hace una buena cantidad de años. Esta es una ilustración del capitel de los leones de Asoka en la India. Esta es la famosa escultura Mer. Vea usted que esto está hecho prácticamente como de mármol o algo así. Y parece hecho con la tecnología nueva. Pues este pues apunte sin ser nada más. Sin ser el lija. ¿Con qué lo lijaban? No se sabe. Cuando esto lo hacían en la piedra viva, ¿cómo es que le dejaban tanta perfección así sin que se dañara? Porque estos dientes o esta especie de
de escamas que tienen aquí, que quedan tan perfectamente hechos, pues. Estoy hablando de los 1300, del 300 antes de Cristo, no sé en qué época lo hicieron. Vamos a seguir. De la justicia por mano propia. Se entiende por justicia por mano propia a aquella que utilice cualquier persona, ciudadano o ciudadana, no solamente para defender por su propia cuenta y riesgo sus propios derechos y obligaciones, sino los de otras personas, ciudadanos o ciudadanas, que de alguna manera no puedan ejercerlas por sí mismos y, en consecuencia, la justicia por mano propia es un derecho humano, si y solo si las circunstancias en que se aplica reúne los siguientes requisitos para la defensa de sus derechos y obligaciones, o de las personas allegados, familiares o afines. ¿Cuáles son esos requisitos? El uno es que la persona que la aplica, o sea, la justicia por mano propia, para defender sus derechos o deberes, o los de cualquier otro ciudadano o ciudadana, no comete excesos o delitos, y se ve compelida y apremiada por las circunstancias para actuar de manera inmediata y oportuna, como por ejemplo para defender su propia vida, su dignidad, sus propiedades o las de sus familiares y allegados, circunscribiéndose a los dictámenes de esta Constitución. Y dos, que la autoridad a los que les compete la defensa de sus derechos y obligaciones o de las personas allegados, familiares o afines, no hagan acto de presencia de manera oportuna o no actúen de la manera cabal y adecuada que se espera de ella. La justicia por sí mismo, si es ateniente a lo estipulado en el presente artículo, se deberá tomar en cuenta como una causa atenuante en caso de enjuiciamiento. Bueno, mis estimados usuarios y estimados usuarios, ustedes bien saben que esto no existe. Bueno, sí, por ejemplo, como está redactado, como yo lo redacté, en, la, en el Código de Procedimiento Penal ni en el Código de Procedimiento Civil. Se habla es de la de legítima defensa solamente, que yo más adelante expongo. ¿Por qué yo coloco esto de justicia por mano propia? Porque estamos en un país o en una situación donde sabemos que no hay justicia real. Existe una especie de parapeto de justicia, pero no hay una justicia real. Ya les expliqué que el sistema de justicia es la consecuencia de un cerebro antiguo a nivel social. A nivel biológico, el cerebro reptiliano, ¿verdad?, es uno de los cerebros más primitivos en la evolución biológica. Lo mismo el sistema judicial. Es primitivo. Es un sistema judicial primitivo. Si usted quiere, vamos a quedar claro, si usted quiere arreglar un problema, llámese una enfermedad, llámese un problema X, usted primero tiene que saber cuáles son los datos, con qué cuenta, y asumir de que hay un problema. Es como el primer requisito para Alcohólicos Anónimos es que usted se dé cuenta de que es un alcohólico. Hasta que usted no entienda que es un alcohólico, no puede comenzar la resolución del problema. Entonces, si todos nos quedamos de acuerdo en que el sistema judicial es primitivo, ¿verdad?, y queremos evolucionar, avanzar hacia un sistema judicial más justo, aunque suena redundante, tenemos que comenzar a revisar todo ese poco de leyes antiguas, todas, y adaptarlas a la situación real. Entre ellas está el derecho a la legítima defensa. Yo no puedo esperar que vengan 1.000.000 de policías a defenderme si no hay oportunidad para que ellos lleguen al momento a defenderme a mí o a cualquier otra persona que esté en mi casa o a un vecino. Porque normalmente el policía está, para decirlo menos, a 10 o 15 minutos de cualquier casa.
o de cualquier sitio. Y si es en los pueblos, bueno, váyase usted. Vamos a continuar, o sea, lo que quiero que entienda que algunos me dirán, bueno, ¿por qué tú te fuiste de socialismo biológico te metiste en las cosas judiciales? Sí, porque ¿qué es la fisiología? Estamos hablando de fisiología del cuerpo social. Tenemos un órgano, vamos a poner que sea este órgano, agarramos el hígado, este es un órgano, ¿qué hace un fisiólogo? Lo pica en pedacitos, ve cómo funciona, dónde está en el cuerpo, cuál es su anatomía, cuál es su sistema en el espacio, cómo se multiplican las células, cuál es su química. En eso es que estamos ahorita. ¿Es demasiado minucioso lo que estoy haciendo? Sí, porque la última vez que les expliqué, yo sé que usted, mi estimado usuario, y usted, mi estimada usuaria, no va a leer el libro. El 90% de las personas que vean este video no van a leerlo. Entonces yo le estoy ahorrando esa lectura y aparte de eso le estoy haciendo una exégesis hermenéutica. Ya quedamos que esa era una forma de explicación de un libro, de un escrito. Y exégeta es una persona que explica un libro. Pero eso lo tomaron como prioridad los que explican la Biblia. Pero vamos a seguir para no extendernos en ese sistema. Entonces, hablamos de la legítima defensa. No puede considerarse legítima defensa si buscamos el profeso ser agredidos para vengarnos de secretos resquemores contra otro o a quien sabemos excitable. Si le excitamos o le provocamos con burlas, aún en voz baja, haciendo que el individuo explosivo saque un arma para así matarle o dañarlo con todas las apariencias de una causa de justificación. Vamos a explicar un poco esto. Yo sé que es un poco fastidioso esto ir para allá y para acá. Estimado usuario y estimada usuaria, hace ratico le hablé de la defensa por sí mismo y esta aparente legítima defensa parece que contradijera lo que le acabo de decir, ¿verdad? Pero la justicia por mano propia es diferente a que usted, estimado usuario, o usted, estimada usuaria, haga la provocación a otra persona para que lo agreda, más que todo en público, para que aparentemente usted se esté defendiendo de esa otra persona. Dice que si buscamos vengarnos de alguien, haciéndole burlas, pasamos al lado de él, lo que llaman tirarle una punta, aquí en Venezuela se le llama así, puyalo pues, mira, tú si eres esto, tú eres aquello, así sea en voz bajita, nada más que esa otra persona escuche y los demás no escuchen lo que usted le está diciendo, y la otra persona se molesta y actúa en contra suya, entonces usted dice que se está defendiendo legítimamente. No sé si me comprende. Usted está abusando de un supuesto derecho que se le está dando constitucionalmente. Entonces ya allí, según literal, no se puede considerar legítima defensa si usted busca profesamente que se le agreda. Así es fácil. Porque usted se mete en la jaula de un tigre y empieza a apoyarlo con un palo. El tigre lo va a atacar. Ese es directo. Ok, me estoy defendiendo legítimamente. No, tú te metiste allí. Tú provocaste la acción. Vamos a seguir. La necesidad es un requisito de la defensa y una auténtica condición sine qua non. No se podrán invocar la legítima defensa por la falta de provocación suficiente de parte del que pretenda haber obrado en defensa propia. O sea, ¿qué es la necesidad? Esta es la que se llama una condición sine qua non. Sine qua non son unas tres palabras en latín que significa que sin esa cuestión no se produciría
la acción. O sea, si usted, por ejemplo, vamos a poner el mismo ejemplo del tigre. Usted no entra a la casa del tigre, a la jaula del tigre, y lo está fastidiando, usted no tendría por qué defenderse del tigre. Es así de fácil y de sencillo. No puede, no, que mató el tigre porque el tigre lo atacó, sí, pero porque tú estabas dentro de la jaula. Lo estaba provocando. O sea que a usted se le aplican las penas sin el derecho a la legítima defensa. Vamos a seguir. La provocación es suficiente cuando ella misma constituye agresión, peligro grave o inminente, y que no haya sido dada por el que actúa en legítima defensa y que no se pueda evitar de otro modo. La legítima defensa no deberá ser desproporcionada a la amenaza, entendiéndose que la defensa excesiva puede darse por incertidumbre, temor o terror. Quien se excede en la defensa o en los medios empleados para salvarse del peligro será castigado, aunque la pena quedará muy disminuida por entrar en el cálculo entre el medio proporcionado y la gravedad del ataque. Vamos a hacer un ejemplo de esos rústicos que yo hago. Usted está en su casa tranquilo y llegan 3 asaltantes. Bien, usted tiene derecho a defenderse. Pero sí, usted en la emoción, en la rabia o en el miedo X, usted se excede en su defensa, se agarra un machete y le corta los brazos, la cabeza, las piernas y le saca las tripas, etcétera. Hace un descuartizamiento. Hay posibilidad que usted se haya excedido un poco. Entonces se necesita el estado de necesidad. O sea, tiene que ser proporcional a la amenaza. La defensa tiene que ser proporcional a la amenaza, no excesiva. O sea, su defensa no puede ser más allá de lo que se necesita para defenderse. Vamos a seguir. El estado de necesidad es una situación de peligro actual de los intereses protegidos por el derecho, en el cual no queda otro remedio que la violación de los intereses de otro que se considera el agresor, o del bien jurídico ajeno jurídicamente protegido. No voy a explicar mucho esto porque cualquier jurista podrá entenderlo. No es punible el que obra en el ejercicio legítimo de un oficio reconocido legalmente. La legítima defensa es el rechazo de la agresión antijurídica actual o inminente por el atacado o tercera persona contra el agresor, sin traspasar la necesidad de la defensa y dentro de la racional proporcionalidad de los medios. El derecho a la legítima defensa es un derecho de necesidad, y no es punible el que ore en defensa de su propia persona o derechos y bienes defendibles. Se podrán invocar el derecho a la defensa sobre toda clase de derechos como, por ejemplo, vida, integridad corporal, libertad, pudor, honor, patrimonio, hijos, pareja, familia, aún con los más extremados medios, pues se trata de derechos cuya pérdida sería irreparable. Quiero dar una especie de... Ya, vamos a irnos a una pausa musical para que nuestra mente reflexione un poco.
Ok, ya volvemos. ¿Qué quiero yo decir aquí? Vuelvo a repetir. Se podrá invocar el derecho a la defensa sobre toda clase de derechos, como, por ejemplo, vida, integridad corporal, libertad, pudor, honor, patrimonio, hijos, pareja, familia, aun con los más extremados medios, pues se trata de derechos cuya pérdida sería irreparable. O sea, ¿qué quiero decir con esta literal? Estimado usuario y estimado usuario. Si usted se le está atentando contra su vida, usted tiene derecho a la defensa. Si se está atentando contra su integridad corporal, usted tiene derecho a la defensa. Si se está atentando contra su libertad personal, usted tiene derecho a la defensa. A que venga alguien a que lo secuestrar o encerrarlo en alguna parte. Si se está atentando contra su pudor, o sea, alguien quiere verme desnudo sin que yo quiera, o a sacarme fotos desnudo, por decir algo. Contra el honor, alguien me injuria, me maltrata mi reputación. Contra el patrimonio, alguien se quiere adueñar de mis cosas, de lo que sea mío. Contra los hijos, contra la pareja o contra la familia. Usted puede invocar el derecho a la defensa de todas estas cosas. Ahora, comienza a reflexionar. Si esto no estuviera en la Constitución, dejaría de aplicarse. Igualito se está aplicando. Ese es algo así como, vamos a llevarlo a otro extremo. No se ha legalizado el matrimonio igualitario aquí en Venezuela hasta el momento. Aunque no se haya legalizado, van a dejar de haber pareja del mismo sexo. Eso sigue haciéndose. Sea legal o ilegal, la gente se va a seguir arrejuntando, como decían antes. ¿Por qué no sincerarlo y colocarlo en una ley? Más fácil, más sencillo. Vamos a seguir, porque si no nos vamos a empantanar en lo que no debemos. Las medidas precautorias contra ataques futuros son legítimos siempre que la acción de la parte protectora no comience hasta que llegue el ataque o que la amenaza sea real e inminente y que la gravedad de las consecuencias no traspase los límites de la necesidad y de la proporción. La defensa debe ser racional. La legítima defensa puede abarcar la defensa de parientes, parejas, amigos, terceros y de extraños. Las condiciones para considerar que la defensa es legítima son las siguientes. La agresión, o sea, esto es para que los jueces tengan de qué agarrarse a la hora de dar una resolución, ¿verdad? La agresión debe ser una agresión real y provenir de acto humano, de loco o de animales, aparte de que dicha agresión debe ser ilegítima, presente o de inminencia. La agresión debe ser objetiva y notarse el ánimo de ataque. La persona agredida debe estar en estado de necesidad. La agresión debe ser actual o inminente. No cabe defensa contra ataques pasados, porque nuestra reacción sería vengativa y no precautoria para impedirla o repelerla. La defensa debe ser necesaria y proporcionada. Ya vamos a darlo hasta ahí, no vamos a extender en ese. Vamos a seguir. De la subordinación. Puede distinguirse 4 especies de obediencia correspondientes a distintas clases de subordinación. Subordinación espiritual, subordinación política, subordinación doméstica y subordinación jerárquica.
La subordinación política es la que liga al ciudadano con el jefe de Estado, a los gobernados con los gobernantes. La subordinación doméstica, que es lo que une al hijo con el padre, la mujer con el marido, el criado con el señor, al instigador con el ejecutor del delito. O sea, aquí yo coloco esto de forma resaltada. ¿Por qué motivo? Estimado usuario y estimado usuario, más adelante en los apéndices del libro número 8, acuérdense que son 8 libros, apenas vamos por el tercer libro, o sea que tengan mucha paciencia. En uno de los apéndices del libro número 8 yo coloco una cosa que se le llama el drama social o la vida como teatro, pues, donde coloco que hay varios personajes. Usted como ciudadano o ciudadana está actuando un personaje y la vida es como un teatro. Cuando usted asume un papel dentro del personaje, va a haber una contraparte de su papel. Estoy hablando de psicología. Bueno, en la vida real, la mayoría de las personas asumen una especie de papel y actúan según lo que se espera de ese papel. Entonces, cuando hay un instigador, hay un ejecutor. O sea, hay un autor intelectual y un autor material, casi siempre, a menos que se conjuguen en una sola persona. Pero cuando hay subordinación doméstica y el papá le manda a decir le manda al hijo, mira, hazme eso, aunque sea un delito, el hijo lo va a hacer porque se siente bajo subordinación. O la mujer lo va a hacer, o el hombre lo va a hacer. O sea, la persona se siente que no puede hacer otra cosa. Usted dirá, ¿por qué? Bueno, porque hay una especie de sometimiento, pues. Sometimiento a una especie de autoridad. La persona no es libre de elegir. Aunque usted no crea, no es libre de elegir. Porque hay una cosa que se llama la conciencia. Y si la conciencia está esclavizada, no se es libre de elegir. Usted debe saberlo cuando en las redes sociales se instiga a hacer algo y usted aunque no quiera, porque se está atacando a su instinto más primitivo. Aunque no quieran, lo hacen las personas. Pero ya eso es psicología social, no vamos a meternos por esa materia. Vamos a seguir. El que se aprovecha del respeto que se les testimonia por hacerle cometer un delito, para hacerle cometer un delito, se considerará que los dos son responsables. O sea, el instigador y el ejecutor. La violencia ejercida por el superior doméstico puede llegar hasta el empleo de la fuerza física irresistible o de una coacción moral insuperable. Es un supuesto de falta de acción o de inculpabilidad por carecer el agente del movimiento libre de su cuerpo o de la motivación espontánea de su voluntad. Aunque esto está un poco enredado, ¿vea? ¿Qué quiere decir este literal? Que si usted, estimado usuario, o usted, estimada usuaria, es un instigador y la otra persona un ejecutor o viceversa, hay una especie de relación simbiótica. Es como decirle el sádico y el masoquista. Uno no puede vivir sin el otro. Aunque sean relaciones enfermizas, eso existe en la vida real. Y más en nuestras sociedades que son muy primitivas, salvajes. Cuando el socialismo biológico avance, si es que algún día me hacen caso en algunos de estos videos, algunas personas de autoridad o el mismo pueblo, van a entender el por qué yo coloco estos artículos. La mayoría ahorita le estaré hablando casi en chino, en portugués, no sé, en otro idioma. Pero poco a poco es que entra el conocimiento a la mente de la persona. Vamos a seguir.
la obediencia o subordinación jerárquica, si un superior da una orden a su subordinado y esta orden constituye delito, el que manda es responsable del hecho cometido en materia de hechos criminosos, cometidos en virtud de la orden ajena. La responsabilidad del que manda está en razón directa de su facultad de mandar y la responsabilidad del que obedece en razón inversa de su dependencia. Pero este principio no puede proclamarse de un modo absoluto, ni puede excusarse cuando hayan ocurrido atrocidades fascinerosas. Así como hicieron los nazis, pues. El hecho ejecutado por el subordinado estará justificado y exculpado cuando éste, a causa de la relación jerárquica existente entre él y el que da la orden, tenía razón para suponer que el hecho no constituía delito. El empleado público no solo no debe obedecer una orden ilegal, sino que debe también examinar si el acto que su superior quiere hacerle ejecutar es o no es ilegal. Pues estando provisto, como lo está realmente, de personalidad consciente y propia, debe desempeñar sus funciones en conformidad con la ley. Es necesario que exista dependencia jerárquica entre el que manda y el que debe ejecutar la orden, dependencia que deriva de la autoridad pública y en la que también pueden comprenderse los simples ciudadanos, en aquellos casos en que obran a petición de las autoridades. Es preciso además que el mandato se refiera a las relaciones habituales existentes entre el que manda y el que obedece, y a su respectiva competencia. Si este requisito se da, aunque la orden sea intrínsecamente injusta, aún rechazando la distinción entre ilegalidad evidente y dudosa, tiene motivos para presumir mayor capacidad en el que da la orden. Por el contrario, si lo mandado sale de la competencia del que manda, el que ejecuta el acto no puede ampararse en la exculpación de obediencia debida, precisamente porque el mandato de cumplir un hecho inusitado y fuera de su competencia al respecto, porque su deber de obediencia no ha de ser mayor que su deber profesional. Ahora bien, cuando la incompetencia no sea manifiesta, debe dimitirse la eximiente en favor del subordinado que obra de buena fe. También es necesario que la orden se haya revestida de las formas exigidas por la ley. Vamos a hacer un pequeño resumen de esto. Estimado usuario y estimado usuario. Aquí me dice que hay varias formas de subordinación, por lo cual puede una persona caer en un delito. O sea, porque me siento obligado a obedecer a un superior, sea un superior jerárquico o un superior en autoridad. Vamos a suponer que yo sea un bombero y hay un incendio. Y el jefe de bomberos que se viene con nosotros me dice o nos dice al equipo, mira, échale agua al edificio que se está quemando. Bien, nosotros le echamos agua, lo apagamos. Después la persona se le mete el loco al jefe de bomberos y dice, bueno, échale agua a la gente que está ahí mirando. Y nosotros le echamos agua a la gente. Nos extrañamos, pero le echamos agua igual. Después el hombre dice, bueno, échale agua a aquellos equipos eléctricos. Nos volvemos a extrañar, pero también le volvemos a echar agua. Estamos obedeciendo una orden. Dele. O sea, cuando haya una demanda contra los bomberos, ¿verdad?, por la gente que bañamos, o por los equipos que se quemaron, o por las cosas que hicimos que no debíamos haber hecho en ese procedimiento, la culpa no es tanto de los bomberos que hicimos eso, sino del jefe que se le dañó la mente. Podemos tener cierta culpa por no negarnos, pero estamos bajo una subordinación con una aparente autoridad y aparente lógica de lo que estamos haciendo en esas circunstancias. Sé que el ejemplo es estúpido, pero vamos a seguir para que
para no extender. Vean este cuadro. No es un cuadro. Este es, que se llama una forma de arte abstracto, pero natural, de cristales de platino cianuro, visto en un microscopio electrónico. Parece una cantidad de olas, ¿verdad? Platino y cianuro combinado. Ahora vamos a entrar, estimado usuario y estimada usuaria, en una situación de lo que se le llama jurídicamente delitos. Esta es una parte muy larga de este libro. Quiero que tenga mucha paciencia y no piense que me estoy yendo por otro lado de lo que es el socialismo biológico. El socialismo biológico no es solamente una estructura social de cómo colocar los ministerios, cómo colocar el poder popular, cómo colocar la Asamblea Legislativa Nacional, como le expliqué hace bastantes videos atrás. Todo tiene que ser holístico, general. ¿Por qué usted cree que yo he pasado tanto trabajo con este libro? Porque he tenido que investigar mucho y he tenido que amalgamar muchas materias diferentes para que encajen de manera casi perfecta una con otra. El socialismo biológico es la amalgama, una síntesis, un resumen de muchas materias. Pero sí, así como un cuerpo, pues. Usted no conoce todas las materias que hay en el cuerpo. Cuando usted abre un órgano, puede dañar otro. ¿Qué es lo que ha sucedido a lo largo de la humanidad con lo que le llaman los matasanos? Antes se le llamaba así a los doctores, matasanos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, querían hacer una cesárea y cortaban así, directamente, para ir y sacar al muchacho. No, no se puede cortar así directamente. O sea, una cortada transversal, ¿no? Hay músculos lisos, músculos estriados, o sea, están en capas contrarias. Unas capas están así, otras capas están hacia acá, y aparte de eso están las venas cavas superiores, venas cavas inferiores, etcétera. Que si usted corta donde no debe de cortar, desgarra los músculos y rompe las venas y la mujer se desangra. Puede salvar al bebé, pero mata a la madre. Bastantes partos han sucedido así. Cuando querían acomodar un cuerpo, dañaban otra parte de ese mismo cuerpo y al final la persona moría. Nosotros no queremos caer en eso, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer todo el sistema corporal, cómo funciona o cómo debería de funcionar, incluyendo las leyes, incluyendo los delitos, incluyendo los derechos individuales, derechos colectivos, cómo funciona a nivel económico. Y para eso no se puede hacer en un solo libro, ni en media página, como le gustaría a algunos. Es una materia completa, general. ¿Por qué usted cree que yo me estoy esforzando haciendo estos videos? Por eso mismo, porque es muy complejo, muy generalizado y abarca muchos temas. Entonces, vamos a comenzar con la cuestión de los delitos, así esto nos tome 1000 clases o 1000 videos. Vamos a seguir entonces. Desde los delitos, capítulo 2, 504, de algunas definiciones referentes a los actos jurídicos. Se entiende que la libertad jurídica es la facultad que toda persona tiene de ejercitar o no ejercitar sus derechos subjetivos cuando el contenido de los mismos no se reduce al cumplimiento de un deber propio. Toda norma hallace necesariamente referida a seres libres, es decir, a entes vivos capaces de optar entre la violación y la obediencia de la norma. Sin embargo, la violación reiterada de una norma no destruye su validez.
Un precepto dotado de vigencia conserva su validez aun cuando no sea cumplida, pero la fuerza obligatoria que el Estado le atribuye solo puede subsistir y solo es afirmada mientras el sistema a que la norma pertenece mantenga su eficacia. ¿Qué quiere decir este pedacito que parece bien enredado? Estimado usuario y estimada usuaria. Un precepto dotado de vigencia, vamos a suponer, cuando en la época es que existían los verdugos, que le cortaban la cabeza a la gente. Primeramente se les torturaba, después se le cortaban las manos. Si era benigna la ley, era benigna, le cortaban un brazo, una mano y después le mutilaban alguna parte del cuerpecito, pues. Y si el juez estaba de buen humor, le mandaban a cortar la cabeza. Eso era algo normal. Después estaba la ley de la pena de muerte por fusilamiento o ahorcamiento o cualquier otra forma. Después está la ley de la pena perpetua, o sea, encerrar a una persona hasta que se muera, hasta el último día de su vida. Y después están las penas un poquito menos severas, de 30 años. O sea, ¿a usted le parece que eso ha evolucionado? Es la misma ley. La diferencia es con qué crueldad, lo que se llama la famosa saña, con qué saña se está aplicando. Ahora, ese precepto que se llama, depende del sistema político en el que se aplique. Y como hace rato le acabo de decir, si vamos a una sociedad un poquito más moderna, no podemos seguir aplicando las leyes primitivas de el cerebro reptiliano, que es la representación del poder judicial. Vamos a continuar. Generalmente los convencionalismos son exigencias tácitas de la vida colectiva. Sin embargo, la costumbre solo se convierte en derecho vigente cuando es reconocida por el Estado. El hombre es un animal político. Esto lo decía Sócrates. Y yo les iba a preguntar, ¿se acuerdan? Bueno, si no saben, esto lo dijo Sócrates hace miles de años. Aún así, contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario. Queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Las reglas pueden ser de derecho público, constitucionales, penales, administrativos, procesales, internacionales, privados, civiles o mercantiles, entendiendo que ningún fenómeno de la vida privada o pública es ajeno al Estado. Ningún fenómeno de la vida pública o privada es ajeno al Estado. La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley ni alterarla o modificarla. Solo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al interés público y cuando la renuncia no perjudique derechos de terceros. Se da el nombre de delitos a ciertas acciones u omisiones antisociales prohibidos por la ley, cuya comisión hace acreedor al delincuente a determinadas sanciones conocidas con el nombre específico de penas. O sea que todo delito conlleva una pena directa. El delito representa generalmente un ataque directo a los derechos del individuo, la integridad física, el honor, la propiedad, etc., pero atenta siempre en forma mediata o inmediata contra los derechos del cuerpo social de la República. Por eso es que la aplicación de las leyes no se deja librada a la iniciativa o a la potestad de los particulares, salvo contadísimas excepciones. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y la siguiente vamos a ir a partir del artículo 505 de algunas definiciones jurídicas referentes al delito. Hasta la siguiente clase.